Opinión independiente. A ver, 40 días de gobierno, evidentemente 40 días no se le puede pedir a una administración que solucione todos los problemas. Heredó temas y conflictos en materia de seguridad, heredó también una crisis instalada desde hace una década en la región de la Araucanía. También heredó una inflación que, pese a que la otra administración también advirtió que estos eran los efectos de muchas cosas, de decisiones que se estaban tomando y que muchas de ellas también pasaron por el Parlamento, donde el actual presidente tuvo un rol, o sea, no fue un espectador, opinó, votó, emplazó. Bueno, son las consecuencias y podríamos pasar latamente haciendo un listado de todas esas consecuencias, pero lo cierto es que ahora hay que actuar. Y esa es la mayor presión que tiene, ya sea a través de redes sociales. ¿Y por qué menciono las redes sociales? Porque si me preguntan a mí no me importa mucho lo que puedan decir, por ejemplo, Twitter, que es un verdadero callejón oscuro. Cualquiera siente el derecho de decir lo que sea, incluso sin pruebas, dicen lo que quieren. Pero también eso es un efecto que rebota porque al Palacio de la Moneda sí le importa. Entonces por eso hay que nombrarlo. Y hoy día no es el presidente Gabriel Boric el más popular de las redes sociales, particularmente en Twitter. Sobre todo que al Frente Amplio le importa más las redes sociales que quizás otras fuerzas políticas. Por eso tiene una relevancia, por eso es un actor relevante Twitter, porque cuando el Palacio de la Moneda le da una relevancia total a esas redes, bueno, tiene entonces una relevancia en su agenda. Y ahí hay una presión. Y hoy el presidente Gabriel Boric, sin entregar mayores detalles, en una entrevista en Coquimbo, en la región de Coquimbo, dio varias entrevistas durante esta mañana, pero en una de ellas el presidente Gabriel Boric apuntó algo, o hizo el anuncio del anuncio. Dice, estamos trabajando en un mecanismo que se va a anunciar pronto. ¿Y esto a qué se refiere? Anunció medidas que todo indica van a ser subsidios por el alza de los productos de la canasta básica. ¿Qué duda cabe que podemos hacer la lista de supermercado, de los productos básicos, de lo que se alimenta? El otro día decíamos un yogur, por ejemplo, un niño media tarde, una mamá le da un yogur en la mañana. Todo ha subido de precio. La inflación está ahí, la podemos ver, es palpable. El asunto es que ¿qué pasa? Y aquí está uno de los puntos que probablemente la moneda va a tener que enfrentar: la clase media. ¿Qué pasa con la clase media? Que desde hace mucho tiempo es la que más se ha visto afectada, no solamente por la pandemia, sino que por todos los factores aterrizan en la clase media. Entonces, la presión evidentemente estaba por el quinto retiro. El presidente Boric ha dicho en Coquimbo nuevamente que es una mala política pública. Eso es finalmente lo que ha dicho, que perjudica a los bolsillos de los chilenos y que ha tenido efectos probablemente, a juicio de los economistas, devastadores, y se entiende hoy día por parte del gobierno que eso es así, algo que se viene diciendo hace mucho tiempo. Pero el asunto es que aquí empieza la presión, y si el gobierno no logra controlar esa agenda, es cómo y de dónde van a salir los recursos para ir en ayuda, ya sea a través de un subsidio directo a la canasta, a quién se le va a entregar, cómo se le va a entregar. Eso lo vamos a conocer en los próximos días. Pero, por ejemplo, hay medidas inmediatas. Acá en la radio han venido auditores con sus documentos, particularmente durante estos últimos días. Hoy día vino don José, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa. 30% aumentaron, según lo que le dijeron en la tesorería, las contribuciones. ¿Cuál es el tema? Es que él tiene una casa que efectivamente está ubicada en Villoslava, de la comuna de Ñuñoa. Ellos, entre los dos con su señora, ganan un poco más de 600.000 pesos, dos jubilados, y hoy día tienen que pagar contribuciones de más de 300.000 pesos. Entonces dice, la verdad no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer? Porque subió demasiado, de los 200 y tantos que pagaban, hoy día más de 350.000 pesos. Pero el asunto es que no es el único. Entonces dice, a nosotros no nos dan subsidio, no nos dan bonificaciones, no nos van a dar nada. ¿Qué hacemos? No duermen. Entonces, aquí hay una realidad, y esto no es un mal para la administración o no es algo que lo haya generado esta administración. Esto viene desde hace tiempo, incluso los economistas ya lo habían adelantado, lo habían alertado desde hace algunos meses. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión acá?
¿Qué política pública se construye? Ha dicho algo que es clave hoy día, sí, el presidente Gabriel Boric en esta declaración, dice que lo van a trabajar con parlamentarios para poder tener este subsidio que se pueda entregar, tener obviamente un anclaje y un apoyo transversal en el Congreso. O sea, enfrentarse nuevamente al Parlamento que finalmente... en donde finalmente Giorgio Jackson, que es el ministro de la SECPRES, vivió una derrota y ahora va a tener que enfrentarse nuevamente a ese Parlamento, a sus propias filas, a la oposición actual. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el gobierno. Ahora, estamos en una crisis fiscal que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, no hay plata infinita y hoy es la canasta básica, mañana puede ser otra cosa. ¿Cuál va a ser la medida que va a aplicar el Ejecutivo para abordar esta materia en el tiempo? A ver, es complejo, pero el asunto es a dónde y cómo van a poner los incentivos. Eso está claro y seguramente los auditores que nos están escuchando todos sienten que debería haber algún tipo de incentivo hacia ellos. Pero el asunto aquí es la construcción de la agenda. Cómo el gobierno logra, frente a todo esto que estábamos diciendo, mucho de esto, insistimos, efectivamente lo heredó de administraciones anteriores, pero cómo logra poner ellos una agenda y que no sea el Parlamento que nuevamente controle esa agenda. Ahí el tema, porque podrían haber incentivos importantes, podría haber buena voluntad, pero el Parlamento hoy día es uno de los grandes problemas que tiene la administración de Gabriel Boric. Entonces, entramos de nuevo a un tema de construcción del relato político por parte del gobierno, pero también de cómo eso lo van a lograr controlar en el Parlamento. Bueno, y el Parlamento está básicamente esperando que se ingrese algún tipo de proyecto respecto a la coyuntura. O sea, actualmente están casi congelada la tarea del Parlamento. ¿Por qué? Porque también están a la espera de lo que salga de la Convención Constitucional en caso de que se apruebe el borrador en el plebiscito de salida. Ya terminó el capítulo respecto al quinto retiro. ¿Y en qué está ahora el Parlamento? Está esperando. Sí, yo creo que el gobierno en sí, si uno mira a los gobiernos anteriores, evidentemente no todos tenían una batería de proyectos para ingresarlos de forma inmediata. Sí hubo algunos incentivos entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera que ingresaron rápidamente, pero lo más importante es cómo el gobierno va a lograr controlar la agenda en medio de todas estas demandas. Uno habla de estos temas e inmediatamente llegan mensajes de personas que están no solo en Santiago, también pasa en el Gran Concepción, también pasa en Valparaíso, personas que heredaron, por ejemplo, el tema de las contribuciones, personas que heredaron propiedades y que hoy día se enfrentan a tener que pagar y no les queda otra que o pagan o van a tener que vender para poder sanear esa deuda con la tesorería, pero claro, pierden su casa, pierden parte de su patrimonio, pierden parte de su herencia. Y mira, acá nos escribe un auditor o una auditora: he dejado de almorzar por dejar comida a mi familia. El trabajo no me alcanza, arriendo 400.000 pesos, más luz, agua, más canasta de comida, locomoción, no me alcanza. Es parte de la realidad. De la realidad. Pero claro, el presidente ha anunciado hoy día que va a hacer un anuncio, por eso decía el anuncio del anuncio, pero lo cierto es que ha anunciado que va a haber un subsidio para la canasta básica. ¿Cómo se va a estructurar esto? ¿De dónde salen los recursos? Son las dudas que inmediatamente se plantean. Bueno o no que lo haya hecho de esta forma, lo cierto es que yo les aseguro que dentro de al menos de los próximos 2-3 días, mientras esto no se anuncie, para ver cómo va a funcionar, va a haber una fuerte presión parlamentaria. Eso por un lado. Lo otro, la Convención Constitucional, que de eso usted sabe mucho, Daniel. Tierra de nadie ayer. Traidores les gritaban a los convencionales del Partido Socialista. Los denominados ecoconstituyentes. ¿Qué pasó? Bueno, ayer se sometió a votación un informe en general de cerca de 50 artículos, uno de los informes más largos que se ha presentado al Pleno de la Convención, con normas que a juicio de convencionales del PS y de la derecha estaban mal redactados. Se solicitó que votaran a favor por tiempo, porque no hay tiempo para que la norma vuelva a la comisión, sea reformulada, no había tiempo, entonces aprobémoslo para que podamos avanzar. Pero, estaba malo. O sea, decían los convencionales del PS, está malo. ¿Cómo voy a aprobar algo que está malo? Y rechazaron. Se rechazó el informe, volvió a comisión y empezaron a gritarle traidores. Empezaron a... ¿Se rechazó por un tema ideológico o se rechazó simplemente por tiempos, por forma?
Yo creo que no, esto se rechazó porque de todas formas tiene responsabilidad acá el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque no hay convencionales que tengan un rol relevante en materia de negociación en esa comisión. Entonces, esa comisión tiene casi el 80% de ecoconstituyentes, que son aquellos que tienen ideas relativas con, principalmente ideas... representan particularidades, pero que están absolutamente ancladas con banderas ecológicas. Exacto, y no hay una diversidad de fuerzas políticas en esa comisión. Cada uno tiene su propia particularidad dentro de ese mundo, digámoslo así. Así es, y la negociación se dio con ese grupo. La incidencia del Partido Socialista del Frente Amplio fue mínima, y a la hora de que llegue un informe con ideas sesgadas, yo diría sesgadas porque son ideas de ese estilo, evidentemente se va a rechazar. O que no generan consenso dentro del resto de la convención, que lo que se busca a través de una convención es que hayan mayorías importantes para que obviamente se pueda... todos tendrán que ceder en algún punto para la negociación. Los temidos 2/3. Temidos por algunos. Claro. Bueno, y por algo se requiere este quórum, porque tiene que ser una propuesta que genere consenso. Y bueno, en esta comisión no están todas las fuerzas políticas, de estas conversaciones no fueron parte todas las fuerzas políticas, y claro, a la hora de que llegue al Pleno un artículo, un texto sistematizado con artículos que le gusta a un sector, bueno, evidentemente se rechaza. Ahora, lo que dicen los ecoconstituyentes es que ellos hicieron el esfuerzo, que intentaron conversar con el PS, pero que no los tomaron mucho en cuenta y que a la hora de votar rechazan. Bueno, la reacción, califican algunos, fue violenta. Le golpeaban a la mesa, traidores, gritaban entre aplausos en el hemiciclo, y cuando salieron los constituyentes de la sala, dieron un punto de prensa enumerando a cada uno de los convencionales que votaron en contra. Hoy día múltiples reacciones, cómo están las relaciones, decían algunos en la interna siguen dañadas, y es grave que estén dañadas las relaciones en esta recta final, Néstor. En esta semana la convención se lo está jugando todo. Claro, con temáticas que además tienen son esperadas también por su propio electorado, por las particularidades de cada uno de los que los representa. Y de hecho, bueno, ellos son independientes y ellos reconocen. Yo no le respondo a un partido político, yo le respondo al electorado. Ahora, estamos en la recta final, tú lo decías, de cara a lo que viene. Recordemos que el 4 de julio tienen que entregar el documento final, que lo vamos a conocer, tras haber pasado por el Comité de Armonización. ¿Qué viene la próxima semana? La próxima semana va a ser clave en materia de sistema político. El lunes a la medianoche finaliza el plazo para ingresar indicaciones sobre las atribuciones que va a tener el nuevo Senado. Todavía no pueden llegar a acuerdo los constituyentes. El lunes es el límite. Y la próxima semana se tendría que votar en comisión estas indicaciones. O sea, vamos a saber si es que efectivamente va a ser un bicameralismo asimétrico o un unicameralismo disfrazado, como decían algunos, y a la subsiguiente estaríamos conociendo quién va a ser el responsable de definir las atribuciones del nuevo Senado, o la convención o este Congreso. ¿Por qué lo decimos? Porque es una interpretación jurídica. Si la convención no logra llegar a acuerdo y no logra definir y zanjar las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que es la Cámara que va a reemplazar al Senado, bueno, esto automáticamente queda materia de ley. Y paradójicamente, el Congreso va a tener que determinar cómo se elimina. Y ahí podría ocurrir que algunas atribuciones que actualmente tenga el Senado puedan... Que sea lo mismo. Con otro nombre. Con otro nombre. Entonces, hay algunos que tampoco ven con malos ojos que no lleguen a acuerdo. Porque dicen, claro, va a quedar a materia del Congreso, ellos van a definir esto. No sé, brutal. Ya. Queda poco tiempo, pero evidentemente hay que esperar para ver qué texto y qué es lo que se le va a proponer al país a contar del 4 de julio. Deberíamos conocer a partir del 17 de mayo ya lo definitivo. El Comité de Armonización va a ir entregando... 16 de mayo se constituye la Comisión de Armonización. Y ahí empieza a trabajar capítulo a capítulo. Nos escribe un auditor, dice, esta semana era la trascendental en la Comisión. Todas las semanas son clave, evidente. O sea, esta semana se iban a votar derechos sociales. Claro, clave en materia de derechos sociales, ahora va a ser clave en materia de sistema político. Semana del 16 de mayo, esa semana la convención sesiona en Antofagasta.
Y ese día, el 16 de mayo, se constituye la Comisión de Armonización, pero no solo esa, Néstor, auditores, sino que también la de normas transitorias. Es decir, vamos a conocer ya el próximo mes qué es lo que se va a determinar en materia de, por ejemplo, la temporalidad de las normas que se vayan a ir aplicando. Por ejemplo, la eliminación del Senado. ¿Cuándo se va a eliminar? ¿Cuándo los senadores van a dejar de ser senadores? ¿O van a poder cumplir su mandato? Eso se va a saber. El presidente Boric va a poder ir a la reelección. Hay algunos que tienen 8 años, los que ganaron ahora. Fíjate que hoy día hablábamos con constituyentes que decían, tenemos la idea de que los actuales senadores lleguen hasta los 4 años, o sea, una legislatura. Claro, y uno le preguntaba, ¿y qué va a pasar con aquellos que dejen de ser senadores? Y decían que quizás estos senadores que actualmente recién asumieron, que tienen para 4 años más, sigan en el Senado, pero se integran a la Cámara de las Regiones para terminar su mandato como senadores. Una mezcla de cosas, pero... Interesante porque vamos a tener que ir aprendiendo y conociendo, y en eso ya estamos en los últimos días para ver cuál es el texto. Usted lo podrá analizar y usted podrá tomar su propia decisión. Información independiente. Opinión independiente.